Hoy es día de Interlínea Semanal. Me acompaña Javier Bravo. Quizás se integre en unos momentos más Fernando Velázquez, que anda reporteando como suele hacerlo. Pero hay temas que comentaremos. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, muy buenas tardes. Oye, sin duda que es un parteaguas esta cuestión de una posible base del ejército en León, que además implicaría pues esta apuesta por la seguridad militarizándolo, ¿no? O sea, creo que la alcaldesa Bárbara Botello está viendo que la presencia del ejército, o por lo menos el anuncio de la presencia de una base del ejército, podría inhibir a la delincuencia. Sí, un aspecto más como de percepción, más que de acción, porque obviamente las fuerzas militares no van a intervenir al mayor, al mínimo chasquido de dedos, ¿no? Le está apostando finalmente a esa percepción, únicamente. Pero está comprobado que la percepción tiene sus asegúnes, pues no puede ser una fórmula única para inhibir la delincuencia. Lo que me llama la atención es algo que hoy por la mañana menciona. Le ataca a la administración de Calderón, dice que las pruebas de control de confianza son una prueba de que no está sirviendo esta medida para depurar los cuerpos policíacos y que esto es, vamos, la muestra es el involucramiento de un agente policial en el homicidio de Aurelio López, esta persona que fue aparentemente arrestada primero por estar en estado de ebriedad, que de manera inicial pues no representa una falta, pues grave al menos, ¿no? El puro hecho de estar en estado de ebriedad en la vía pública. Bueno, iba en un vehículo con su familia, ¿no? Bueno, ataca a la administración de Calderón, dice la ley Calderón es la que nos tiene de esta manera, con una inconsistencia en lo que es los cuerpos policíacos, pero también incluso esta medida de militarizar o de alguna manera repartir las bases militares es también una medida de Felipe Calderón, sin embargo esta la celebra. Bueno, pero yo te diría más que la ley que creó los sistemas de control de los cuerpos policíacos o el control de confianza en el país fue aprobada por diputados de todos los partidos, sí, incluyendo el PRI. O sea, también. no es una ley Calderón, ¿no? Sí, me parece que también se está jugando más bien con las reacciones, Ahora, podemos decir que las pruebas de control de confianza son insuficientes, pero no que son innecesarias, ¿no? Claro, todo es perfectible, ¿no? Y en este ámbito es mucho más, porque estamos hablando finalmente de una depuración de cuerpos policíacos, no dejan de ser humanos, cada uno de ellos. Y el humano es tan complejo, y lo han mencionado finalmente muchos académicos, las pruebas de control y confianza no pueden ser tomadas como una medida única o como la panacea para depurar estos cuerpos. Yo lo que veo es a la alcaldesa tratando de salirse del tema de que le vayan a cobrar costos políticos por el hecho de que una vez que dijo que su policía estaba depurada, ocurra este presunto crimen donde se involucran dos policías y entonces traslada la responsabilidad pues a la circunstancia de que el sistema de control de confianza falló y ataca al autor o al promotor de este cambio normativo. Pero el tema de fondo es que la situación en la ciudad sigue mal, ¿no? Sí. La situación en materia de inseguridad. Ayer apenas se había retirado de aquí el general Cienfuegos, secretario de la Defensa. Ocurre una ejecución en la zona de Los Castillos, allá a un costado de la presa Echeveste, por esta zona. San Javier se llama. San Javier, lugar, la ¿verdad? colonia. En plena vía pública, incluso hieren a un peatón que no tenía que ver. La policía, aunque hace una movilización importante, parece que no detuvo a los sindicados, ¿verdad? Detuvo a otras personas. ¿Qué sabemos? Detuvo finalmente lo que son personas... lo que sucede con la policía municipal es que alcanza a reaccionar de cierto modo. Creo que en esa parte se pudo apreciar una reacción que era una de las críticas que... Y coordinación con la ministerial. Así es. Uno de los señalamientos que en algún momento hizo Carlos Amarrí para eso, ¿no? Yo puedo mejorar en la persecución de los delitos, pero la reacción en el momento en el que suceden, pues le corresponde a la policía municipal, porque es la primera que recibe el reporte. Creo que ahí hubo cierta mejoría. Sin embargo, son presuntos responsables. Todavía no hay una contundencia en lo que es la aprehensión. Bueno, ni siquiera sabemos si son los autores del crimen. O sea, hay 3 personas detenidas porque estaban en el lugar de los hechos, vecinos de la zona. Es como se menciona. No, yo dudaría. Entonces, aquí al final lo que llama la atención es que no cesan este tipo de hechos. Todavía estaban, en Romita también se encuentran a 4 personas que fueron ejecutadas recientemente, no fue
algo, tampoco fue algo que sucediera un hallazgo, digamos, atemporal, sino que es algo que sucede en estas semanas. Las ejecuciones continúan en la zona. Romita no puede ser un escenario que, digamos, sea ajeno a León. Es una zona que tiene conflictos. Bueno, y además en Romita tiraron los cadáveres. Así es. No sabemos dónde pasó. El otro tema, la delincuencia común y corriente, los robos, los asaltos, también a la orden del día en León. Son las cifras que está pidiendo el sector empresarial y que dice que no se le dan con claridad. Entonces, bueno, ante esta situación, el trabajo de fondo, el trabajo de equipo con la policía, con el general Pizarro, no se está dando, o no sabemos si se esté dando y no esté resultando, pero lo que se elige es una gran maniobra propagandística. Sí. La visita al general Cienfuegos, su regreso, su rápida respuesta y su visita a León un día después, helicópteros del ejército, movilización, etcétera, y el anuncio de la probabilidad de la instalación de una base militar, que incluso si ocurriera en tiempos relativamente breves, tardaría más de un año en estar lista, o quizás 2 años. Sí, ¿no? Realmente el empeño, digamos, el ímpetu del gobierno municipal de León va más basado en la percepción, sigue siendo la percepción en la que se trabaja más, vaya, en publicitar finalmente estos encuentros, estos acuerdos, en cimentarlos, pero todavía, digamos, medidas prácticas no se tienen. Y de cara a esto, pues, está esta solicitud de que salga Miguel Pizarro de la Secretaría de Seguridad Pública de León, que, vamos, yo no sabría decir si es la medida que se requiere o no. Lo que llama la atención es que propongan al director de la policía, que también ha sido una propuesta panista. Sí, que sigue siendo algo muy cuestionado. El asunto es que no se sabe realmente, o sea, no hay con claridad una medida o un mensaje realmente de que sepan en la práctica, en los hechos, la estrategia coordinada que se dice tener. Vamos, no hay una muestra clara, no hay algo contundente que así lo demuestre y que por automático maneje la percepción a favor. Yo interpreto que la visita del general Cienfuegos es un espaldarazo no a Bárbara Botello, sino a Pizarro, ¿no? Sí, no deja de ser. O sea, es militar, así es. El ejército se compromete a ayudar a Bárbara Botello, aunque sea con una medida de mediano plazo, pero en síntesis es plantear: Pizarro es de los nuestros, estamos con él, no se les va a ocurrir correrlo. Y en ese sentido Bárbara Botello vive la circunstancia que pues ella misma eligió cuando decidió que un militar se hiciese cargo de su policía, que es la complicación de después poder prescindir de él sin afectar y ofender al ejército y afectar sus relaciones. Entonces creo que vamos a tener Pizarro para rato, independientemente de lo que pase, y ojalá, bueno, pues lo acuerpen, el ejército también ayude, Aguilera Candelas pues haga esfuerzos extraordinarios y empiecen a batir los índices de la delincuencia en León realmente, más allá de buscar medidas nada más de relaciones públicas, diría yo, ¿no? Exactamente, esa relación, esa búsqueda de fotografías que muestren una clara coordinación, una ayuda mutua, no deja de ser, al final de cuentas, el Estado una vía que tienen que coordinar para que entre el ejército. Es decir, la Federación no interviene con una solicitud aislada o circunstancial del municipio. Tiene que ser una coordinación total. Entonces ya estaríamos viendo una policía municipal, una policía estatal, la policía federal, lo que es propiamente con sus diferentes cuerpos, y al ejército. Vamos a ver si tantas manos pues realmente se reflejan en un resultado contundente, ya claro, pues, bueno, por lo menos palpable. Y el tema de la delincuencia común ni siquiera requiere ser atacada con tal acumulación de fuerzas. Se requería más inteligencia y más honestidad de la policía preventiva. Pero vamos a otros temas. La semana también tuvo parteaguas de las tomas de carreteras por parte de grupos de productores inconformes. Lo anunciaron desde el sábado pasado, que el martes se iban a manifestar y que iban a bloquear vías en la entidad, vías de circulación importantes como la carretera Irapuato-La Piedad o la Celaya-León, la Libre por lo menos, y en efecto, sin que ningún funcionario del Estado interviniera para preverlo, el martes ocurrió lo que habían anunciado con mucha anticipación y tuvimos bloqueos que congestionaron y desquiciaron importantes zonas de Guanajuato, ¿no?
muy delicado el bloqueo que realizaron, y yo lo quisiera recalcar porque es una vía, es la conexión del corredor industrial famoso que Guanajuato pregona a los cuatro vientos. No puedes congelar una vía tan sensible como Celaya-Salamanca. La circunvalación de Irapuato, digamos las vías que conectan a la ciudad de Irapuato, la conexión que tiene incluso con Pénjamo, también es algo muy transitado porque es una conexión obligada entre el estado de Michoacán, es una vía sí, muy sensible. Los campesinos lo saben y actuaron. Al margen de si su causa es justa o no, la medida era muy sensible, bueno, era un ataque sensible. Lograron su objetivo, el objetivo de sentar al gobernador a negociar, que plantearon desde un principio. No querían hablar con Javier Usabiaga, no querían hablar con el secretario de gobierno, querían hablar con Márquez. Duraron aproximadamente 36 horas ocupando las carreteras, sí, puede que un poco más, y finalmente el gobernador cedió y se asentó con los representantes de estos grupos de productores durante varias horas, una mesa de 5 horas. Pero en ese camino me gustaría recalcar algo, y que creo que ahí ya le doy completamente la razón a las voces, incluyendo la tuya, en el que Antonio Salvador no tiene un trabajo político, y aquí se demostró de manera contundente. Las pláticas, los diálogos, el intercambio que tuvo con los campesinos fue completamente infructuoso. Intentó adoptar un tono enérgico, nadie le creyó. Eso por poco produce un desaguisado porque sí, se amenazó con usar las fuerzas de seguridad para desalojar, con campesinos bastante pues también enojados, indignados. Por fortuna las cosas no pasaron a mayores, pero sí no se veía cómo pudiera él encontrar soluciones para salir del atolladero. Se veía impotente. Uno, el retraso en la reacción de parte del gobierno. Me parece yo que incluso se menospreció este movimiento. Me da esa impresión porque la respuesta inmediata, la que sí fue una respuesta inmediata, fue de parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ahora agroalimentario, presumiendo que sí se había apoyado a los campesinos durante el año, enumerando una serie de acciones que se habían hecho durante... Bueno, pues todas esas acciones no tienen contento al campesinado, al sector agrícola, no lo tienen contento, a pesar de tus medidas. Entonces, ¿qué es lo que haces a partir de ahora, de esta nueva exigencia? ¿Cómo respondes? Eso es lo primero, ¿no? Creo que marca una pauta en la tardía reacción del gobierno. Cuando se reacciona políticamente de manera desarticulada. Si caes en un juego de enfrentamiento, de guerra de palabras, en el que terminas por explotar y dices, bueno, si no se quitan, voy a usar la fuerza pública y ya se los advertí. ¿No? Fue muy elocuente, incluso las frases que escuchamos, que nos vamos a escuchar en aquel enlace de Edith Domínguez hace 2 días, donde pone la voz del secretario. Evidentemente ya no le importó la presencia de medios de comunicación, el estar rodeado de campesinos furiosos, y suelta y lanza una declaración pues ya más visceral que política, y rompe finalmente con esa primer labor que tiene él, que no es buscar la confrontación y la acción de la fuerza pública, es el concertar intereses, es el apaciguar las aguas, y entonces abrir el camino para que entonces el gobernador, con una pista mucho más limpia, pues pueda entrar a la negociación plena. Y luego nunca pasó lo que él dijo, las fuerzas de seguridad no se movieron a su llamado, las horas que él planteó como ultimátum tampoco. Pasaron otras cosas y todo eso los desgasta. Pero el más desgastado de todos es el gobernador Miguel Márquez, ¿no? Es el que termina sentado más de 5 horas, casi 6. Haciéndose cargo de un problema particular, de un área en particular. El otro funcionario, pues que habría que también llamar la atención sobre su actuación, es Javier Usabiaga. Sí. Javier Usabiaga, que con también una actitud muy ortodoxa señala que él no puede hacer nada, que son leyes del mercado. Bueno, cuando hoy vemos que algo se pudo hacer, que Márquez y la Zagarpa pactaron, les costó dinero, les va a costar dinero, tomar una serie de medidas que palien de alguna manera el costo, la baja en el precio de los granos, producto de 1000 circunstancias, producto de la excelente cosecha que hay, de la abundancia que hay de grano, producto también de la circunstancia del mercado mundial, ¿no? Sí. Los alimentos están caros para los que los consumen, pero no para los que los producen, que siguen pagando muy barato, y hay un enorme problema de intermediación. Pero bueno, algo va a hacer Márquez, van a construir silos, van a pignorar, van a aportar recursos al Estado para que el grano trate de
no venderse en estos momentos y sí guardarse para que logre un mejor precio. Pero todo esto Sabiaga lo sabe hacer, lo ha venido haciendo en el pasado, ha sido secretario de Agricultura de Guanajuato, del país, y creo que podría haberse esforzado un poco más. Sí. Y aquí vemos a Miguel Márquez prisionero de sus propias elecciones. Él eligió como secretario de Desarrollo Agropecuario pues, a un hombre pues, que ya está de regreso de muchas cosas, pero que no está viviendo ya sus mejores momentos como servidor público, y también a un secretario de gobierno que lo une con él la confianza, pero no la eficiencia. Así es. Me parece que eligen a Javier Usabiaga por su experiencia, pero no se tomó en cuenta también que ya es un hombre, siento yo, que se siente cansado. Lo digo por sus declaraciones. Un poco impaciente. Ya impaciente, un tanto ya intolerante. Si bien tiene vasta experiencia, pues esta experiencia pareciera que también se traduce en un secretario, pues hasta cierto punto, digamos, desgastado. Ya no tiene la misma paciencia para enfrentar un sector que históricamente, no podemos negar, ha sido golpeado. Eso es la realidad. Y creo que en eso se notan las declaraciones y las no acciones y luego las acciones emergentes que se tomaron en este proceso. Muy bien. Se integra Fernando Velázquez a la mesa y ya pasamos los temas donde nos puedes aportar mucho, que son los de Bárbara Botello y la base militar, pero al final recapitulamos y vemos qué novedades hay en el camino, ¿no? Porque platicábamos un poco del reporte que nos pasaste hace rato de Bárbara encontrando culpables de lo que le pasa a la ley que ella llama Ley Calderón. Pero bueno, ahorita regresamos a eso. El tema muy probablemente ya se encauzó, el tema de las protestas campesinas con la intervención que hubo ayer. Me imagino que ya no habrá bloqueos, sobre todo si empiezan a cumplir los acuerdos que pactaron, ¿no? Yo quisiera finalmente tocar un tema que embona con lo de Bárbara, fíjate. 2 últimas secuelas del caso Lucero en Guanajuato. Embona con lo de Bárbara porque hace rato decíamos que Bárbara Botello ha elegido más medidas de impacto, medidas cosméticas, medidas de relaciones públicas para combatir el problema de la inseguridad en León, que realmente meterse debajo del coche y echar mecánica, ¿no? Pero algo similar está pasando en el caso Lucero. En lugar de que el tema evidente y en el que coinciden muchas gentes de que algo está pasando en los ministerios públicos especializados que podría mejorarse mucho y que podría evitar estos problemas, se está eligiendo, ante la gran sonoridad que alcanzó el caso, medidas de relaciones públicas, y voy a comentar 2. El procurador Samarripa se reunió en estos días con Norma Nolasco, se tomó fotografías, la invitó a opinar sobre, bueno, por supuesto, fotografías que Norma Nolasco puso en todas partes en su Facebook, a opinar sobre estas cuestiones, pero como una medida de relaciones públicas. Sí, claro. Porque Norma Nolasco no se ha caracterizado, es una respetable organización, el Grupo Unido de Madres Solteras, por una batalla específica en cuestiones de violencia de género, ¿no? Sus virtudes son otras, ha contribuido mucho con aportaciones a cuestiones legislativas, bueno, la ley de acceso, fíjate, lo que se está incumpliendo aquí es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en este caso en específico de Lucero. Norma, que fue uno de los promotores de esas leyes, la veríamos con mucha mayor congruencia si estuviera del lado crítico que del lado oficialista, pero bueno, eligió el lado oficialista. Pero yo creo que las fotos del procurador Samarripa con Norma Nolasco no producen ningún resultado efectivo y sustantivo para los cambios que se requieren. Y el otro tema es una apresurada conformación de comités de equidad de género en todas las dependencias públicas del Estado, también para mandar el mensaje de que sí se hacen cosas, pero bueno, no se ve lo principal, lo que falló en el caso de Laura Patricia Vázquez, lo que falló en el caso de Lucero Salcedo, ¿no? Sí, se trata, igual como lo mencionabas, son medidas un poco más para cuidar la imagen o tratar de resarcir la imagen, por ejemplo, en el caso del procurador, después de que también la cadena CNN o la entrevista con Fernando El Rincón, digamos que no salió tan bien librado, porque incluso al final niega el caso de Laura Patricia Vázquez. Por nada salió bien librado, ni por el final ni por el principio. Y señala que bueno, que Laura Patricia nunca había puesto estas demandas, que no habían sido 3, entonces por ahí empieza como a negar el problema y empieza otra vez el ciclo. Y la cuestión de los comités, ya lo manejamos la semana pasada, algunos son precisamente, solo buscan
legitimar un poco, y en este caso yo creo que más bien es una medida que luce muy bien, que puede sonar bastante bonito, pero la verdad es que no son medidas que precisamente busquen atacar el problema, que sin duda, si no se resuelve de fondo, de raíz, pues van a seguir apareciendo más luceros, van a seguir apareciendo más Laura Patricia, y el gobierno, mientras no acepte los errores y no tome las medidas para resarcirlos, para cambiar el sistema viciado, estamos mal, ¿no? Y de hecho, creo que este tipo de medidas un tanto más mediáticas de imagen iniciaron, de hecho, desde que inició Miguel Márquez en la gubernatura. Cuando empezó a arreciar, fue un mes después de haber tomado posesión, cuando empezó a arreciar la solicitud de una alerta de género y una posibilidad de concatenar lo que es la ley estatal de el acceso a una vida libre de violencia con la legislación federal. Márquez se empeña no en reformar la ley existente a nivel estatal, se empeña en proponer una nueva ley de igualdad entre hombres y mujeres. O sea, se aprobó esa ley. En la otra, él decía que se revise, que la revisen, y nunca se quiso meter a ese tema. Y en respuesta lo que hizo fue presentar en una conferencia de prensa, acompañado de precisamente activistas, de Adriana Rodríguez Vizcarra, de Álvaro Cabeza de Vaca, del mismo Héctor Jaime, en exponer su propuesta de ley para la igualdad entre hombres y mujeres, que de entrada habría que revisarla minuciosamente, porque se supone que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues ya de entrada expone como iguales a hombres y mujeres. Señalas algo muy importante, porque cuando se toman medidas cosméticas y no medidas de fondo, estas se revierten. Hoy para muchos mexicanos y quizás muchos televidentes de CNN en todo el continente americano, Miguel Márquez tiene una imagen de gobernante misógino. Sí, por supuesto. De nada sirvió pues la ley de igualdad y las fotos con todos estos funcionarios. O sea, si no se ataca el problema de fondo, si solo se eligen medidas de relaciones públicas, igual en León como en el caso de Bárbara Botello y la policía, es dinero tirado a la basura. O sea, se va a revertir necesariamente, sí, ¿no? Porque aparte quedas como un funcionario incongruente, un funcionario incluso con cierto grado de hipocresía, ¿no? Y una hipocresía que se ve hacia afuera, ¿no? Y que para colmo de males o para colmo de la opinión pública, ya están de por sí políticos y funcionarios dentro de esa categoría, ¿no? Un político es una persona, para empezar, en el imaginario colectivo, pues es una persona que no tiene valores, una persona que es deshonesta, es una persona que busca solamente... Entonces, ya empiezas, digamos, con puntos atrás, ¿no? En este proceso, y terminas todavía peor con este tipo de medidas. Entonces, eso es lo que tiene que evaluarse, ¿no? No se puede evaluar de un 10 Probablemente para arriba. se esté pensando en no hacer un reconocimiento público de que hubo errores, no castigar a ningún funcionario, porque eso pues puede dañar al gobierno, pero empezar a mejorar algunas cosas. Es lo que se puede estar pensando. Pero bueno, pues la señal que se sigue mandando es la de que no se escucha, que la participación social que funciona solamente es la que le aplaude al gobierno y no la que es crítica, ¿no? Exactamente, o sea que termina sin importancia lo que la sociedad diga, los reclamos en redes sociales, de organizaciones civiles organizadas. Termina por un gobernador que dice, pues si se sanciona, que sea derechos humanos quien lo diga, y nosotros pues seguimos como si nada hubiera pasado. Y la imagen, vamos a ver cuánto le va a costar a Miguel Márquez tratar de revertir un poco este concepto de misógino, este calificativo que ya se ganó no solo aquí en el estado, no solo en México, sino ya trasciende más allá en otros países, ¿no? Bueno, mientras la participación social sigue leyéndose desde el gobierno como la asistencia numerosa en los meetings, mientras se siga leyendo de esa manera como la cantidad de gente que logras atraer a tu evento público, o los consejos conformados por amigos, ¿no? O por amigos, ¿no? Mientras sea bajo esa percepción desde el ámbito gubernamental, pues no se va a avanzar. ¿Por qué? Porque la respuesta, cuando explotan los problemas, la respuesta y el reclamo de la sociedad es enérgico, como lo hemos visto. Es desesperante, ¿no? Y va a ser hasta beligerante en su momento. ¿Por qué? Porque la respuesta se va acumulando, ¿no? La respuesta no llega, y la desesperación se va acumulando. Entonces, la participación de la sociedad
cuando se da de manera sincera muchas veces, lo hemos visto, no es muy amable que digamos. Entonces tienes que estar a la altura de las circunstancias. Muy bien. Fernando, ¿alguna otra novedad? No, en este caso, nomás para cerrar el tema, algo que hay que destacar y que creo que es una tendencia que va creciendo, es como el activismo o este tipo de situaciones ya no solo se queda en reclamos en redes sociales, sino son personas que también están dispuestas a salir a la calle, a exigir al gobierno el reclamo, la necesidad que se quiera cumplir. Y en esta ocasión lo vimos con Lucero. En el caso de Lucero, vaya que varias personas que primero se inconformaron en las redes sociales pasaron a las calles, que eso creo es un paso vital, es importante, y el gobierno debe tomar en cuenta ya también lo que sucede en las redes sociales. No puedes dejarlo aparte, como si no importara lo que la gente expresa en estos medios. Sí, como si solamente los medios formales generan opinión pública, y creo que en este momento somos los que menos opinión pública estamos generando, y se está generando más opinión pública en el activismo de los propios ciudadanos. Sí, claro. Efectivamente. Señores, pues bueno, llegamos al final de esta interlínea semanal.